Bueno, Shabbat Shalom. Estamos nuevamente en el aire. Entonces vamos a dar inicio hoy a nuestro servicio, el servicio de nuestro Dios, al cual Él nos ha invitado para que participemos de su gracia en esta creación. Nuestro Dios es sabio y Él es el dueño de la sabiduría, y nosotros no tenemos nada si no lo hemos recibido de Él. Entonces ese es un punto que nosotros podemos agradecerle constantemente en nuestra vida, cuando nos levantamos, al abrir nuestros ojos, al ver a nuestra familia, a nuestros hijos, quienes están con nosotros, la felicidad que ellos nos llenan siempre. Todo eso lo disfrutamos porque somos hijos de un Dios de amor, el cual nos ha llenado de todos sus atributos como dones especiales para nosotros. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están en este momento conectándose con nosotros. Entonces comenzamos este servicio con una parashá que corresponde para hoy, que es la número 17, se llama la parashá de Yitro. Parashá es la palabra que se usa para nombrar una porción de la Escritura, en la cual nosotros cada Shabbat podemos tener un estudio para ampliar el conocimiento que vamos adquiriendo a través de este estudio de la palabra de nuestro Dios. Entonces, Yitro es el suegro de Moisés. Bien, vamos a comenzar entonces la parashá en el capítulo 18. Dice así en el versículo 1: oyó Yitro, ese es el nombre de él en hebreo, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Hashem había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Hashem había sacado a Israel de Egipto. Es notable entonces que toda la tierra que estaba habitada en ese momento, el poder de Dios había extendido a todos y habían oído del poder con que Dios sacó o libró al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo que Él escogió y el pueblo que en este momento lo va a mostrar a todos los habitantes de la tierra como su pueblo especial. Sin embargo, para esto Él ha usado ciertos requisitos que vamos a ver a continuación. Si Faraón, es lo que hemos terminado de estudiar, la vida de Faraón, cómo fue duro de corazón delante de las señales de Dios, y si él hubiera escuchado a tiempo, si hubiera entendido todas estas cosas que le iban a acontecer a él por causa de esta desobediencia, él se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Aquí dice el capítulo 18, 11, cuando dice Yitro: ahora conozco que Hashem es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Esto lo reconoció Yitro sin tanta dificultad. El poder de Dios se había mostrado de una manera bastante visible y había trascendido todas las barreras y las fronteras. Yitro, estando en Madián, sacerdote de Madián, dice aquí, él había escuchado incluso todas estas cosas que habían pasado. Luego, en este momento Moisés se estaba reuniendo con él, después de salir de Egipto. Por eso, nosotros tenemos no pasar por alto, entender cada señal que Dios ha utilizado en esta tierra para que nosotros cada vez nuestra fidelidad se pueda afianzar más y más, porque la fidelidad crece
crece como crece el niño, eso no lo detiene nadie, no se estanca. Nadie puede decir que ya alcanzó toda la fidelidad, porque ha sido un proceso que Dios nos ha llevado con revelaciones, con sus prodigios, para que nosotros, nuestra mente, que es finita, pueda absorber, pueda entender todo esto que está en el corazón de nuestro Dios. Nosotros estamos en este mundo, aparentemente muchos pensamos que ya entendemos las cosas, muchos han sacado libros de la construcción del mundo, de la creación del mundo, diferentes a la que conocemos nosotros y la que nos ha revelado nuestro Dios, porque ellos piensan que con su sabiduría pueden indagar en las cosas profundas de la creación. Sin embargo, cada día que estudian más y más y mandan grandes tecnologías al espacio y telescopios, se contradicen a los grandes sabios que con anterioridad le anticiparon muchas cosas, y hasta el día de hoy siguen sin saber, sin tener un punto de partida desde donde ellos pueden pensar que se creó el universo. Nosotros, sin embargo, no necesitamos telescopios ni necesitamos nada de eso, porque tenemos la revelación del que nos creó, el que sabe cada cosa que puso aquí para que esto fuera posible, que estuviéramos nosotros aquí. Es la carga que nos pone nuestro Dios, no es difícil. No tenemos que afanarnos, no tenemos que, como Faraón, que Faraón se ensoberbeció en medio de la dureza que él opuso a el trato de nuestro Dios. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Entonces, si en algún momento de nuestra vida nos encontramos fatigados, tratando de comprender cosas que aún no comprendemos, esa tarea le corresponde a nuestro Dios. Muchas veces tenemos algún malestar o estamos enfermos de algo y nos preguntamos de por qué podemos estar así, y buscamos muchas explicaciones, pero solamente tenemos que venir a nuestro Dios si nos sentimos trabajados y cargados, para que Él nos dé el descanso. El 11:29 dice que llevemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y para hallar el descanso de vuestras almas. Esa es la naturaleza de cualquier ser humano en esta tierra, es siempre procurar alcanzar una felicidad, alcanzar una meta que en el momento que la obtiene sabe que le falta más y busca más y más y más, y nunca se va a saciar. Que el Señor lo dijo, se lo dijo a la mujer samaritana, que si tomaba de esa agua volvería a tener sed, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar es la carga de nuestro Dios. Entonces, con esa carga, el faraón que necesitaba era, para pasar a la vida eterna, según la teoría de ellos, era una pluma. Pero delante del Señor esa pluma es demasiado pesada, porque a nosotros toda nuestra carga la puso sobre Él. Él es el que lleva nuestras cargas, y demostró que sí podía y tenía todo el poder para hacerlo. En esta misma parashá encontramos entonces una forma de organización que recibió Moisés de parte de su suegro para poder controlar la tarea de poder guiar al pueblo, porque el pueblo era numeroso, se había multiplicado
y Moisés era el que estaba a cargo del pueblo. Por lo tanto, cuando ellos tenían algún asunto que resolver, lo traían a él. Por eso el suegro, viendo esto y viendo que Moisés lo hacía desde mañana hasta en la tarde, todo el día, entonces le dijo en el versículo 17, capítulo 18, que no estaba bien hacer eso de esa manera. Y ahí él le dice o le enseña, le sugiere que ponga varones capacitados para que pudieran guiar al pueblo en las cosas que estuvieran en la capacidad de ellos, y las cosas difíciles las trajera él directamente a Dios. Es lo que también debemos hacer nosotros. Las cosas difíciles no debemos nosotros buscarles la solución, sino traerlas a Dios para que Él nos guíe en estas cosas. Entonces, estos son principios de cómo funciona este universo, de cómo funciona esta creación de Dios. Y nosotros lo que tenemos que sujetarnos es a los fundamentos. Los fundamentos son los que nos guían de que un mandamiento que nosotros pongamos como obra esté correctamente, o lo hagamos correctamente. Shabbat Shalom. Porque siempre existe la discusión, existe la duda de que si alguien cumplió un mandamiento y el otro lo cumplió de otra manera, entonces no saben quién lo está cumpliendo mejor que el otro. Esas discusiones existen constantemente. Entonces, para hacer el debido proceso, lo que el Señor realmente nos quiere mostrar es que no nos apartemos del fundamento. En una ocasión un fariseo le dice a él cuál era el principal mandamiento de toda la ley, y él le dijo los fundamentos, que es el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cualquier mandamiento que en la Escritura queramos ponerlo como obra, o llegue la oportunidad de nosotros a ponerlo como obra, si esos dos fundamentos no son la base de lo que vamos a realizar, entonces ese mandamiento está mal. Y no es el que viene de la inspiración de Dios, del Ruach de Dios. En eso tenemos entonces que tener cuidado, porque en este parashá comienza el Señor a preparar al pueblo para mostrarle o para enseñarles sus mandamientos. Y pues para eso lo lleva a un monte. Entonces el capítulo 19 muestra cuando ellos llegan al Sinaí. Habían estado en Egipto, habían sido esclavos, habían sufrido todas las aflicciones y la dureza del desierto, de ser castigados constantemente y con las duras obras que le ponía el faraón, y ahora estaban libres de esa esclavitud. Entonces Dios, porque antes de darle la ley, primero los hizo libres. Hasta ese momento se habló de salvación, se habló de liberación, se mostró el poder de Dios, y aún no habían recibido ley. No habían recibido la ley que se da es en el monte Sinaí, que es aquí donde ellos llegan al capítulo 19. Dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces este es uno de los desiertos que se nombra aquí en la Escritura, en todo el recorrido de la Escritura, y es ese ese sitio especial donde ellos, en medio del desierto, reciben palabras de Dios. Entonces habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte.
Y Moisés subió a Dios y Hashem lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán para mí, en hebreo, para mí, especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Si ustedes dieren oído a mi voz, si ustedes dieren oído a mi voz, aquí es donde suceden entonces, donde sucede muchas de las cosas que en la escritura y en la discusión que tuvo el Señor con los fariseos demostró que eso lo entendieron mal. Porque literalmente nosotros también pudiéramos leer y decir que eso es lo que está ahí escrito. Si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto. Pero ya por las diferentes lecturas que hemos tenido, desde Génesis, todo Génesis, siempre hemos visto es con referencia a una promesa que es indicativo de un futuro, no de un presente. Siempre el Señor está hablando de que hay algo que se iba a recibir en un momento determinado por Él. Entonces, lo que está diciéndole en este momento, de ser especial tesoro para todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ellos lo entendieron así, literalmente. Solamente tenemos que oír y ya somos los especiales tesoros de esta tierra. Y por eso, por esa relación que tiene ese encuentro en el Sinaí, muchas personas hasta el día de hoy ven esto tan importante que les parece algo digamos sensato pertenecer a ese pueblo. Entonces muchos hoy se hacen israelitas físicos, israelitas genéticos, israelitas por circuncisión, por doctrina. Le piden a un rabino que les haga cuando le dan la nacionalidad. Total, que quieren tener esa relación con ese pueblo, porque ven aquí que en el monte Sinaí es la clave para que exista ese fundamento de pertenecer al pueblo de Israel y ser un especial tesoro y entre todos los pueblos. Sin embargo, si nosotros damos un vistazo a la misma escritura y ese afán de querer ser descendiente de Abraham, el cual el Señor en muchas ocasiones explicó con manera detallada, y la escritura también lo hace de toda forma, vemos aquí en ciertos apartes bíblicos, por lo menos Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio 31:27, busquemos algunas citas y analicemos algunas cosas. 31:27, Deuteronomio. Vamos a analizar entonces algunas citas. Y aquí, cuando Moisés ya le está llegando su hora de la muerte, él le dice algunas advertencias. Primero le dice a Josué que se esfuerce y se anime, ¿verdad? En el versículo 23. En el 24 dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en su libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Hashem, diciendo, tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Hashem, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es el mismo libro que Moisés escribió, donde están las leyes de Dios. Y entonces el versículo 27 es el que le dice, porque yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy son rebeldes a Hashem,
cuánto más después que yo haya muerto. Este es el Moisés, el maestro, el que hizo estos discípulos al cual él les enseñó, y tuvieron que haber aprendido durante todo ese tiempo que estuvo Moisés con ellos todas las cosas que un discípulo aprende de un maestro. Aquí dice en el versículo 28, congreguen a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Entonces aquí el oído es el que juega un papel importante. En la Escritura siempre se habla de oír la palabra. La palabra Shema, precisamente, que es bastante, cuando se dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es uno de los himnos de Israel, el Shema es el oír, pero también implica el obedecer. No tanto es una facultad de oído, sino de una obediencia, una respuesta. Y aquí, entonces, esto siempre en la Escritura están haciendo alusión a ese asunto del oír. Segunda de Crónicas 36:15. Vamos a buscar algunos textos así. Segunda de Crónicas. Treinta y seis, 15. Y Hachén, el Dios de sus padres, envió 36:15, sí. Y Hachén, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios nunca escondió la palabra, siempre la estuvo enviando y amonestando al pueblo. Nehemías 9:29. Nehemías 9:29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Leímos el capítulo 19 de Éxodo, que están ellos en el monte Sinaí, y el Señor le está diciendo si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán para mí un especial tesoro, ¿verdad? Una posesión. Eso es lo que es el especial tesoro, serán mi posesión. Y así en muchos textos de la Escritura vamos viendo que los mismos profetas incluso fueron perseguidos precisamente por hablar la palabra de Dios. Hermano, dígame. Hermano, disculpa, ese era el versículo que leí ahorita, ahí suena como si fuera condicional. Sí, exactamente. Aparentemente eso es lo que entendemos, porque literalmente está así. Así lo traducen aquí, así se lo entiende cualquiera que lo lee. Pero por eso estamos aquí leyendo el contexto de otros acontecimientos donde se está utilizando esa facultad de oír para ver el especial tesoro de Dios. Porque aquí solamente son especial tesoros si se oye la palabra de Dios.
Eso es lo que dice la Escritura. Si ustedes prestaren oído a mi voz. Pero hemos pasado Deuteronomio, hemos leído Nehemías, Jeremías, dice en el 7:13: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Hashem, y aunque les hablé desde temprano y sin cesar, no oyeron, y los llamé y no respondieron. Hasta este momento de los profetas, cuando estamos ya en Nehemías, que ya son ya lo último prácticamente de lo que nosotros llamamos la primera escritura, cuando ellos estuvieron en Babilonia y habían sido liberados por Dios, aún estaban los profetas diciendo que Dios los llamaba y no oían. Pero todavía actualmente las personas dicen: nosotros somos el especial tesoro de Dios, porque Israel es el especial tesoro, y si nosotros somos de Israel, entonces nosotros somos el especial tesoro, porque eso dice Éxodo capítulo 19. Pero la Escritura y los profetas nos están diciendo que ellos no oyeron. Entonces, ese especial tesoro, ¿de dónde se saca? Porque el 19:6 también dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dice Dios a Moisés para que lo transmita al pueblo de Israel. Entonces vino Moisés en el versículo 7 y llamó a los ancianos del pueblo, que son los que él escogió para que gobernaran a la multitud, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Hashem le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Hashem ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Hashem las palabras del pueblo. Todo lo que Hashem ha dicho haremos. Todavía no ha subido Moisés a recibir las tablas, pero ya ellos entendieron que si Dios habla, ellos van a escuchar y no va a haber ningún problema, porque de todos modos ya son especial tesoro. Pero el problema es que en este momento nos damos cuenta es que ellos se consideran especial tesoro, o se consideraban especial tesoro, simplemente por la palabra de Dios, no por lo que ellos habían prometido, que era obedecer a la palabra de Dios. Entonces soy una persona, actualmente podemos hacer una comparación, dice: yo creo en Dios, por lo tanto yo soy especial tesoro de Dios. Entonces, con una confesión ya está considerado él actualmente o mentalmente, está considerado como un tesoro especial de Dios. Entonces nosotros lo que podemos ver es que el pueblo aquí entendió mal a Dios, porque si no concuerda lo que estamos leyendo después de este acontecimiento en la vida de ellos, no concuerda con lo que ellos entendieron aquí, porque entendieron mal, ¿cierto? Han entendido mal entonces en ese momento, y eso fue lo que demostraron. Lo que ellos habían dicho que iban a hacer, entonces no se vio por ningún lado, porque los mismos profetas los estaban amonestando constantemente, y precisamente Dios utilizó a los profetas para amonestarlos, para que continuamente estuvieran diciéndoles que estaban por otro camino y que tenían que devolverse al camino del Señor. Porque la misericordia de Él no era consumirlos, sino devolverlos nuevamente al camino. Nosotros entonces vemos que en este monte Sinaí se da entonces esta palabra al pueblo de Israel. Moisés los prepara y Moisés sube allá al monte. Allá se le dan a ellos 10
10 mandamientos se le dio a Moisés para que lo transmitiera al pueblo, lo cual están en el capítulo 20. Y dice ahí que habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 1, yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno de los principales mandamientos que le da entonces al pueblo de Israel. No te inclinarás a ellos, versículo 5, ni los honrarás, porque yo soy Hashem tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardo mis mandamientos. Entonces así el Señor le da los 10 principales mandamientos de toda la Escritura. Esos mandamientos se consideran fundamento de la Escritura. Hay diferencia cuando hablamos de mandamiento, hablamos de Torah o ley, hablamos de testimonio, siempre hay alguna diferencia. Todos se complementan, pero hay alguna diferencia. Entonces, aquí el Señor le dice a ellos que estos son los devarim, las palabras, lo que equivale a juramentos. Y habló Dios todas estas palabras, esas son las palabras devarim. Y eso equivale a juramento de Dios. Esa palabra equivale a juramento. O sea, que Dios esto no lo dio como mandamiento realmente, sino que lo dio como juramento. Lo cual ya nos muestra que eso iba a estar, era en las manos de Dios. Que la responsabilidad de que eso se cumpliera estaba simplemente en las manos de Él, no en que nosotros pudiéramos cumplirlo, porque es una promesa, y promesa es algo que uno recibe de algo que uno no tiene. Entonces, para que sea promesa debemos recibirlo. Y así, esto entonces estaba escrito de una manera igual que la palabra que ellos entendieron aquí en el versículo 19 que leímos, como una posesión de Dios, el cual nos iba a dar a nosotros. O sea, nosotros íbamos a tener esa posesión adquirida de Dios, pero cuando la recibiéramos, ¿cierto? No como una obligación. Por lo menos, vamos a hacer un ejemplo aquí. La palabra no matarás en el versículo 13 implica una orden de no hacerlo. No matarás como una ley sería una orden, pero como un juramento sería algo recibido, algo que va a permanecer y que va a formar parte de nuestra vida. Por lo tanto es que no lo estaremos haciendo, que eso no está en nuestra mente, que no hace falta que alguien nos lo recuerde, porque ya nuestra naturaleza está formada por esos principios. Esa es la naturaleza con la que Dios nos ha estado a nosotros transformando, ha estado transformando nuestra conciencia. Entonces, todos estos mandamientos forman parte de esa posesión que el Señor iba a colocar en nuestra mente y en su corazón. Eso lo dice Jeremías. ¿Se acuerdan que él dice que eso lo iba a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel? Eso está por acá en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, por acá. Vamos a recordarlo de todos modos. Mira, he aquí, en el 31 dice: he aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál pacto hizo con los padres? El día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es esto que se está refiriendo 19:1. Específicamente de ese lugar o tiempo en que ellos recibieron la Torá. Exacto, eso lo está recordando Jeremías. Mire, el pacto que hice yo
con el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, tener a Hashem como nuestro Dios equivale a ver o tener el oído para escuchar o haber escuchado su voz. Y aquí en el capítulo 19, entonces, ellos escucharon mal, porque ellos pensaban que eso se estaba dando ahí inmediatamente, que inmediatamente eso los hacía ellos reyes y sacerdotes delante de cualquier persona aquí o nación aquí en la tierra. Ellos eran los reyes y sacerdotes, y eso se convirtió en una altivez que hasta el día de hoy incluso eso se confiesa, aún sin haber recibido a Yeshua como el Salvador, sabiendo que, bueno, ellos dicen que de todos modos estamos equivocados, porque no estamos poniendo a Yeshua y no es Yeshua, sino que es Dios. Entonces los equivocados podemos ser nosotros. Sin embargo, esto de ser rey y sacerdote tenía que ser, para que nosotros fuéramos rey y sacerdote, teníamos que ser simiente de un rey, porque solamente un rey podía tener un primogénito que después iba a ser coronado como rey. Lo mismo el sacerdote. Entonces nadie podía ser rey y sacerdote sin ser primogénito de un padre que lo fuera. Por eso es que el Mesías es introducido en este mundo, porque si nosotros no tuviéramos una simiente del Mesías o de Dios, porque tenemos que ser simiente de Dios, si Yeshua no fuera Dios, nosotros tampoco fuéramos reyes y sacerdotes en este tiempo. Lo que quiere decir entonces que para que eso se cumpliera tenía que haber un primogénito. Acuérdense que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, y la promesa decía que la simiente no era por medio de Abraham necesariamente, sino que en Isaac le sería llamada la descendencia. Entonces muchos dicen que somos los descendientes de Abraham, pero hubo una, ¿cómo se dice? Una organización. Dios organizó las cosas de ese modo, que dice, sí, en Abraham, pero la descendencia la voy a llamar en Isaac. Entonces todos podemos ser hijos de Abraham, pero ahora, ¿quiénes somos los que somos llamados en Isaac? Entonces es más práctico decir que hemos sido llamados en Isaac que somos hijos de Abraham. Necesariamente podría ser así también, porque tendría que tener entonces esas dos cualidades: ser hijo de Abraham y ser llamado por medio de Isaac al mismo tiempo. Entonces tendríamos que ser hijos de Dios, pero vamos a ser llamados por medio de Yeshua HaMashiach. Para eso vino él a esta tierra, porque él tenía que ser el primogénito en todo, la simiente de Dios aquí en la tierra. Pero entonces él no es Dios porque es la simiente de Dios. No es que Dios no puede tener división. Y una de las cosas que se llama hijo es en esta tierra, por la cuestión de que él se expone en la eternidad, el reino de los cielos, como si fuera, Abba, se le traduce como padre, Abba. Abba es el fundamento, o también se le puede considerar, se le dice el padre donde viene el hijo, para hacer como una diferencia de que lo que viene aquí viene como disminuido, pero en una forma, hablando espiritualmente. A él solamente se le llama hijo en esta tierra, allá no se le llama hijo, y allá no hay dos tronos, allá hay solo un trono. Entonces el hecho de estar aquí en este mundo, que esto es como un globo donde estamos en una cuarentena por el asunto del pecado, y él entrar aquí en este tiempo, espacio, requiere la posición de hijo, es lo que lo cataloga él como hijo.
Claro, porque dice que será llamado Hijo del Altísimo. Claro. Y no solamente Hijo del Altísimo, sino también Padre. Sí, es que él adquiere todo, pero precisamente él primero, al tomarnos como hijo, ya viene siendo nuestro Padre. Entonces vemos que nosotros solamente lo conocemos como hijo es aquí en la tierra, aquí. Claro, aquí. Allá arriba no se llama hijo. Sí, porque él está conciliando con Dios todas las cosas, desde aquí. Desde aquí. Ya cuando esto desaparezca, ya no va a existir No desde como allá. él. Es desde aquí que vino a conciliar. Desde aquí. Y por eso se llama el enviado, el Mesías. ¿De dónde es enviado? Hombre, es enviado de la eternidad. Él es hijo de la eternidad. Él es hijo del amor. Él es el hijo del amor. Ay, ¿quién es el amor? Hombre, el amor es todo el atributo de todo lo que existe en este mundo, lo que abarca todo lo infinito. El amor con que han sido creadas todas las cosas. Nada hay en este mundo que no haya sido creado por el amor de Dios. En este mundo visible y en el invisible. Entonces, al él ser hijo del amor, es el mismo amor que está aquí con nosotros, porque él entra aquí como amor, que de allá de la eternidad, un hijo de la eternidad. Entonces nosotros no lo podemos concebir en la forma como nos vemos nosotros, ¿no? Que tenemos un hijo y la esposa tuvo un niño, entonces ese otro hijo y ya somos tres. Ese aquí es nuestra limitación en este mundo. Entonces, para que estas cosas se pudieran realizar, tendría que haber venido un primogénito del cual, por medio de él, le fuera llamada descendencia. Entonces, esa es la tarea de él. Eso es lo que nos iba a tocar vigilar. Vigilar de que ese descendiente fuera el indicado y que no fueran a colocarnos lo que no era. Porque a muchos le han colocado otros Cristos, otros Mesías, otros, y los han aceptado sin ninguna discusión. Pero la Escritura, Dios la dejó precisamente fue para que mantuviéramos nosotros que ese primogénito no fuera cambiado, no nos fuera distorsionada su imagen. Por eso él no aceptaba muñecos, no aceptaba idolatría, porque una idolatría precisamente es la forma de que cualquiera distorsionara la imagen de Dios. Y de hecho eso fue una de las carreras que funcionaron aquí en la tierra con todo lo que fue la incredulidad. Siempre ponían una imagen. Cuando Pablo llegó allá donde los griegos, ellos tenían un altar ahí que estaba vacío, no tenía muñeco. Entonces Pablo aprovechó la oportunidad y no se metió con ninguno de los demás muñecos, porque esa no era la tarea de él, ni debe ser la de nosotros, está criticando a nadie. Ellos no entienden. Entonces, él solamente usa la ocasión y dice, mira, eso que ustedes ven ahí, veo que ustedes son muy religiosos, pero ahí no veo nada. Bueno, de ahí es de ese que yo le quiero hablar. Ahí donde no hay nada. O sea, que no ven, que no Sí. ven Dios desconocido. Algo que no se deja. Lo que ellos le habían puesto por nombre al Dios no conocido. El Dios no conocido. Por si se le había escapado algún Dios de lo que ya conocía, como le habían pintado. Claro, claro. Bueno, entonces él no discutía ni peleaba con nadie, simplemente usaba las situaciones y no se ganaba enemigos en esa forma. Por eso, entonces, la facilidad de equivocación en el ser humano es demasiado grande y hay que tener cuidado con eso, porque muchos siguen otros dioses y no tienen realmente la capacidad de distinguir lo uno de lo otro. Entonces, por lo menos en Lucas 19:11 se da un caso donde el Señor le dice ahí una parábola, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuando estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Así estaban estos israelitas en el momento en que ya iban para la tierra prometida y eso iba a ser rapidito, y Dios los puso 40 años a dar vueltas en la tierra.
Entonces no era lo que ellos pensaban y ni siquiera sabían dónde estaban. ¿Qué iba a decir? En la actualidad precisamente esa es una de las críticas de los judíos como tal, que ya Jesús vino y no se dio la entrada al reino venidero, que era... Estaban esperando lo que se tenía que dar enseguida, porque eso es lo que ellos... Y ese error lo tienen hasta el día de hoy. No, él no es el Mesías porque él no nos trajo al mundo venidero enseguida. O sea, quieren interpretar lo que ya Dios tiene interpretado desde el principio. Aquí podemos entonces analizar por el asunto del oído, porque muchos oyen, hasta el día de hoy muchos oyen, pero ¿quiénes son esos que son parte del tesoro de Dios, del especial tesoro de Dios? Es solamente el oído el que produce eso de llegar allá. Si nosotros nos damos cuenta que toda nuestra vida ha sido una continuidad en el error, hasta algún día que creímos y hemos tratado de corregir nuestros errores y buscar ese camino, buscar esa senda de Dios en el estudio, en la comunión, en la comunión con nuestros hermanos y la participación en los ministerios de Dios. De esa manera hemos tenido cerca eso de poder nosotros escuchar todo lo referente a la Escritura. Eso también implica lo que es leer, escuchar o leer. Pero si esa cantidad de errores, cuando una persona viene y dice yo creo, es suficiente para que esa persona ya pase a formar parte del tesoro especial de Dios. Y si esa persona vuelve, como está la posibilidad de incurrir en el pecado, y vuelve nuevamente, después de haber incurrido en el pecado, a invocar el nombre de Dios, como dice en una escritura, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya esa persona volvió a ser salvo después de haber superado el error y otra vez haber confesado el nombre de Dios. Y luego esa persona nuevamente una tercera vez vuelve y cae en el error y vuelve a confesar el nombre de Dios. Eso sigue siendo suficiente para que esa persona vuelva otra vez a tomar parte de ser ese tesoro especial. Lo que quiero decir es esto: la fidelidad puede resetearse cada vez que una persona caiga en el error solamente con la facultad de oír. Podemos nosotros entonces decir que una persona, porque dijo yo oí la palabra, ya todo lo anterior se borra automáticamente. No, tiene que haber un fruto de arrepentimiento, tiene que haber un seguimiento. Entonces aquí podemos nosotros darnos cuenta, analizando estas cosas, que no es esa intermitencia la que está mostrando como señal de que una persona esté formando parte del pueblo de Dios, porque Dios siempre está hablando de una continuidad, y cuando Dios llama a alguien es que Dios no se equivoca. Ya ese es un llamado, ya ese es un escogido, y seguramente que la continuidad ya la dio Dios porque forma parte de la promesa. Entonces estos mandamientos que ya forman parte de la promesa de Dios, porque ya vino un primogénito que es Yeshua, y ahora nos hizo parte de la descendencia de él, lavando nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron lavados. Entonces no pudiéramos estarlos trayendo nuevamente con la excusa de que cada vez que nosotros invoquemos el nombre del Señor ya vamos a ser salvos. Entonces las cosas tienen unas limitaciones. Quiero decir que con Dios no podemos estar jugando. Hay que perseverar. Exacto, esa palabra es clave en lo que es la perseverancia, Entonces,
no se borra automáticamente y no se resetea la fidelidad con el solo hecho de uno confesar con la boca automáticamente algo como si fuera algo mágico. Porque ya la facultad de oír viene. En el Sinaí, ellos no tuvieron la facultad de oír. Y el Señor incluso dice más adelante que tenía que circuncidar esos oídos. Entonces, al ellos oír mal, ahí en ese momento, están incluyendo automáticamente lo que es la salvación por méritos, o sea, la salvación por obras. La salvación por obras no es un invento que los judíos hayan hecho necesariamente, eso fue lo que ellos entendieron aquí en el Sinaí. Porque ellos dijeron, si ustedes dieran oído a mi voz, ya eso lo haremos, ahí lo dice en el versículo 8, capítulo 19, versículo 8. Eso ya es pan comido, como dijo Josué. Eso lo haremos y ya eso de ser sacerdotes y especial tesoro, ya eso ya es un hecho. Entonces, como ellos entendieron mal, pensaban que era ahí que se estaba dando eso inmediatamente. Pero nos damos cuenta entonces que el que nos da esa entrada y ese oído para oír la palabra de Dios realmente iba a ser el Mesías. Entonces, la palabra el oír o el alcance del oír era con un propósito de futuro. Está el futuro. Claro. El futuro, y eso muestra que es una promesa. Es tan fuerte esa voz del Señor o esa oír que no se necesitan los oídos físicos para escuchar la voz de Él. Incluso Juan 5:28. Cierto, es que ahí es donde está el asunto. Si el Señor no muere en la cruz, si el grano de trigo no cae a tierra, no produce fruta, y muere, no produce fruto. Era necesario que ese grano de trigo cayera a tierra y muriera. Y entonces ese fruto tiene un alcance tanto en el tiempo, tanto el futuro como el pasado. Ese fruto alcanza a Abel, porque eso es lo que dice Hebreo capítulo 11, cuando se habla de los de la fidelidad. Hermano, diga. A ver, hay que tener en cuenta que es una promesa, eso hay que hacer énfasis. El hecho de que esté el futuro ya es una promesa. Sí, claro. ¿Cuándo se va a cumplir? Eso está en las sazones del tiempo del Señor. Esa promesa es lo que nos va a nosotros a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes para el Señor en el mundo venidero. Aquí podemos estar sirviendo, estamos sirviendo, pero puntualmente va a ser el mundo venidero donde nosotros vamos a reinar a las naciones, vamos a gobernar a las naciones. Ya, esa promesa ellos la recibieron, la reciben, mejor dicho, por el oír. Como decías tú, por el oír la fidelidad de Dios, o sea, por oír esa promesa, que si no, es que mira, el apóstol Pablo dice, consideraos muertos, si habéis creído, o sea, subjetivamente está diciendo, si habéis creído, bueno, considerate muertos juntamente con Cristo. Si yo no considero lo que yo estoy oyendo del Señor y lo que Él me está prometiendo, es como si no hubiera creído. ¿Ya me explico? Ahí no voy a recibir nada. Mientras yo no considere, ya me entiendes, las promesas del Señor, ya me entiendes, y las reciba en mi corazón, las tenga ahí en mi corazón,
voy a ser como que un incrédulo. ¿Ya? Aunque pueda venir a la iglesia todos los días, todos los años, yo tengo que considerar, ya me entienden, lo que él está diciendo allí. Entonces, los que no vieron al Señor morir por el oír con la fidelidad, porque ya esa promesa estaba, ¿no? Que no se haya concretado, materializado allí, ya me explico, no significa que ellos no la hayan oído. O no lo vieron por la fidelidad, por lo que oyeron. ¿Ya me entienden? Entonces, eso es recibir la promesa por la fidelidad. Amén. Claro. Dice Juan 5:28 entonces. ¿Iba a decir algo alguien? La salvación es un proceso que se ha ido llevando a cabo, que tuvo su máxima expresión cuando el Señor muere, y no tanto cuando muere, sino cuando resucita. Pero se va a llevar a cabo. Todavía estamos en la época de la esperanza, que es lo que está hablando el capítulo 11 de Hebreo. Todavía estamos, lo que hizo Moisés allá también era tener una esperanza, la misma que tenemos nosotros ahora. ¿Qué estamos esperando? Que se cumpla la promesa, que es cuando seamos resucitados y seamos llevados al mundo. Ese es donde se cumple todo el proceso. Y esa es la finalidad del proceso. No, o sea, Mire. en ellos, Moisés, en ellos tuvieron una convicción sobre esa esperanza, porque ellos, por lo menos nosotros sabemos que Yeshua vino y resucitó, pero ellos aún todavía no vieron eso. De la O sea, el hecho de que no lo hayan visto físicamente, Lo que quiero resaltar es que en ellos se puede decir que el poder de Dios se vio más resaltado de la forma que ellos esperaban eso, o sea, murieron con esa esperanza. Claro, porque fíjate tú que los profetas dicen que indagaban, escudriñaban sobre esa promesa, qué día se iba a dar o en qué tiempo. Entonces no bien, ellos tenían revelación, así como nosotros ahora, lógicamente, lo estamos ahora viendo. De hecho, fíjense ustedes, ellos lo vieron, los discípulos, los apóstoles lo vieron físicamente, ¿sí o no? Vieron la vida. ¿Tú lo has visto? Entonces, ¿por qué has creído? Si no lo has visto. Entonces, lo has visto por el oír la fidelidad de Dios, esa promesa. Bueno, algunos vieron la visión que decía, veía siempre al Señor delante de mí. Bien, Juan 5:28 dice: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En los sepulcros no hay oído, ya todo eso está deshecho, ya no hay músculo, no hay... Sí, entonces solamente lo que hay es polvo. Pero aquí dice el Señor que estos incluso oirán la voz en los sepulcros. Juan 10:3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas de él oyen su voz en cualquier lugar donde están. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Aquellas ovejas del Sinaí no oyeron la voz del Señor. Y cuando leemos acá, por lo menos en Corintios, dice que todos quedaron tendidos en el desierto. Todos esos que salieron de la esclavitud de Egipto, del faraón, todos quedaron tendidos en el desierto. ¿Se equivocó Dios ahí? No, ahí no podemos hablar de eso. Porque dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Ahí entraron Josué y entró Caleb, ¿cierto? Y después los hijos de todos ellos. Y que ellos no entraron fue por la dureza de su corazón. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y Moisés, entonces ahí tenemos el asunto de Moisés. Resulta que Moisés no podía entrar ahí porque él no era el que iba a meter al pueblo en la tierra, sino Yehoshua, que es Josué, el que pone como Josué.
pero este es Yehoshua Ben Nun. Pero esa era una figura del Yehoshua Ben Elohim, que precisamente en eso consiste la facultad de oír. Y precisamente la Escritura ya nos ha explicado eso muchas veces. Ahora miramos algo aquí, pero lo que quiero decir es que el Señor tenía que ser el primogénito en todo. No, pero vamos a decir que... Hebreo 3:15. No. Podemos decir que, porque bueno, el mismo Juan dice que al dice a los fariseos, ustedes no escuchan mi voz porque ustedes no son de mis ovejas. Claro. Entonces, Pablo dice en la relación. Podemos ir allá en Sinaí a los que quedaron en el desierto que no eran ovejas. exacto. Pero como se está poniendo en tela de juicio de que si Moisés no entró fue porque perdió la salvación, porque él se enojó ya con una piedra, eso no encaja ahí. Ya, porque acá en Deuteronomio, bueno, hay una parte que podemos leer más adelante, sí vamos a leer, que Moisés explica por qué él no entra ahí, Dios no lo deja entrar, pero precisamente era por eso, porque el pueblo no podía tener ese concepto en la cabeza de que el líder que ellos tenían como líder en ese momento, el que le solucionaba todo, lo que ellos veían era Moisés. Entonces, para ellos en su mente hubiera sido un mal, porque hubiera sido como si ya Moisés lo hubiera entrado a la tierra. Y eso se había cumplido entonces. Pero nosotros cuando estamos leyendo es que Dios primero, él lo que hace es cortar la imaginación. Por eso fue que él derribó el templo también. Dios no dejó templo, porque hoy en día tendría que estarse preguntando, o los fariseos en ese momento, por qué el templo fue derribado. Y ahora cómo hacían ellos los sacrificios, cómo obtenían la salvación, porque la salvación el perdón era simplemente matando animales, y si no había templo, que era el único lugar donde se podía matar a esos animales, para expiar el pecado, o para reconciliar con el pecado, entonces ellos en su cabeza todavía estuvieran pensando que esa era la única solución de Dios, y no habían entendido que Dios tenía algo mejor, unas promesas mejores que ellos incluso no llegaron a entender. Por eso fue que Dios cortó la primogenitura de los reyes, mira, que fueron a Babilonia, y de ahí no hubo más reyes, y hasta el día de hoy ellos no tienen reyes. Entonces ya esa continuidad, aunque pusieran un rey ahora, ya eso no existe, y sin continuidad no existe la palabra, pues la palabra te está exigiendo una continuidad. Hay una maldición ahí para los hijos de Lo que quiere decir que uno en esas condiciones lo que tendría es que meditar, bueno, pero ¿dónde está la continuidad de Dios? ¿Con qué Dios está perdonando los pecados a los judíos hoy en día? Entonces ellos en un tiempo comenzaron a matar gallinas, para expiar los pecados con gallinas y con pollo, porque eso era lo que hacían. Tienen las oraciones como medio de porque sin sangre no había expiación de pecado. No hay expiación. Entonces, ¿cómo es que Dios entonces al destruir el templo cogió a su Israel, a sus hijos, tesoros que dice ahí la palabra que ellos se consideran, son tesoros escogidos? ¿Cómo es que Dios entonces los cogió a ellos y les cortó la forma de que perdonaran los pecados? Y Dios nunca la ha cortado, sino que él lo que había hecho era un cambio de ley, que eso lo dice el libro de Hebreos, que los levitas, que eran los que tenían Cambio de sacerdocio. ese sacerdocio. Entonces, ¿por qué no entendieron ellos eso? No se trata de oír. Cuando estuvieron frente a Yehoshua, también es como si nunca hubieran conocido la Escritura, porque ellos andaban en otras cosas, que era una salvación como por obras, que eso lo explica Pablo. Ellos se extraviaron de la fidelidad. Entonces, no es que Dios haya interrumpido la salvación siguió constantemente, y en los profetas eso estaba hablado, que él a la mitad de la semana iba a quitar el sacrificio. Isaías lo explica, que él iba a poner una expiación, que iba a venir él mismo iba a expiar los pecados. Entonces, ya los profetas han explicado, Moisés también habló de eso,
toda la escritura, los salmos. Entonces, ¿dónde está el oído? Porque ellos dijeron, ahí sí haremos todo lo que tú digas. Resulta algo, hermano, entonces, que la misma escritura nos muestra. Estamos leyendo entonces el libro de Hebreo 3:15, que era el que íbamos a buscar, había dicho últimamente, Hebreo 3:15. Entonces el Señor sigue haciendo la advertencia. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, ¿qué? A causa de no oír lo que tenían que oír, de su incredulidad. Eso significa que no oyeron. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no oían. Tenían boca, pero no hablan. Semejantes a ellos son los que lo hacen y los que confían en ellos. Eran iguales a un muñeco, a un ídolo. Y hasta el día de hoy sigue igual. Siguen siendo. Entonces, no es en este monte donde Dios iban a escuchar la palabra de Dios, la que Él está hablando, y cuando Él, por lo menos viene Yeshua, que Él dice, este es mi hijo amado, a Él oigan la voz de Dios, que se iba a escuchar realmente, que iba a estar en el corazón y en la mente, era la que traía el Mesías. Y venía sellada por Él. Él traía el sello de esa palabra. Entonces hay una diferencia que el Señor de muchas maneras la está explicando. Con el asunto de Josué, cuando dice que si Josué o Yehoshua Ben Nun le hubiera dado el reposo, no estaría hablando de otro. Entonces, ¿por qué Dios dice que un reposo y otro? Es precisamente por el tiempo que el Señor se ha encargado de darnos un largo entrenamiento del oído, para ver si nosotros pudiéramos algún día entender sus palabras. Y de la misma manera que esa palabra se dio en el Sinaí, pero que ese no es el monte donde Dios iba a escuchar la palabra de Él, sino que era en el monte de Sión. Entonces hay dos montes con muchas diferencias alrededor de toda la Escritura, pero el Señor hace énfasis en el monte de Sión. Y el monte de Sión no estaba en la península de Arabia, porque el Sinaí sí está en la península de Arabia, acá en el sur, por acá en la parte del sur. Y de ahí es donde sale toda esa cantidad de poema, poesía, que nosotros siempre vamos a leer en la Escritura. Isaías 2:3, por ejemplo. Dice aquí, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, vemos otro texto, que había muchos montes allá, pero el Señor hace referencia a esto. Incluso vemos
a la samaritana defendiendo un monte, que es el monte Gerizim, que es donde ellos pensaban que se iba a manifestar el Mesías, que ese es el encuentro que tuvo la samaritana con el Señor, cuando le dice, nuestros padres adoraron este monte, y el Señor le dice a ellos, es que ni en este monte, ni en esta Jerusalén terrenal, es el punto donde se va a adorar. Pero la Escritura habla de una Sion que no pertenece a este mundo, y que esta es la Sion de la que el Señor o el Espíritu, el Ruach HaKodesh, nos habla siempre en los Salmos y en todo el resto de la Escritura. Salmo 134. Voy a buscar Salmo 134. O sea que nos habló del mismo cielo. Versículo 3, claro. Es lo que dice. 134, versículo 3. Desde Sion te bendiga Hashem, el cual ha hecho los cielos y la tierra. No vamos a encontrar un texto que diga, desde el Sinaí te bendiga Hashem, en ninguna parte de la Escritura. Pero sí vamos a encontrar, desde Sion te bendiga Hashem, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Lo que pasa es que hay una Sion, lógico, hay una Sion terrenal. Terrenal, claro. Que es Jerusalén. Allí, en ese monte, en esa montaña, pero en sentido figurado, no está hablando de ella misma, ¿ya? Sino de la celestial. ¿Ya? Por eso hacía Y falta. eso lo podemos ver por la revelación ya del Evangelio. ¿Sí? Porque ellos cuando hablan de Sion, van a estar mirando a la Jerusalén terrenal, ¿sí? Por eso hacía falta, Claro, hacía falta el oído del que Dios está hablando. Porque recuerda, habían sido enseñados por el Señor que cuando ellos oraran, ¿ya? Miraran siempre, en lugar donde estuvieran, miraran siempre en dirección a qué? A Jerusalén, a Sion, ¿ya ven? Porque era la ciudad del gran rey, ¿ya? Pero la Sion que nosotros, como dice ya con la revelación del Evangelio, vemos que la Sion no es la terrenal, sino la que desciende del cielo. Y más que una montaña, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Isaías 59:20. Entonces dice 59:20. Isaías, ¿no? Sí. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor desde Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Hashem. Incluso que Isaías 8:18 dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Hashem somos por señales y presagios en Israel, de parte de Hashem de los ejércitos que mora en el monte de Sion. ¿Cuál es ese texto? Ese es Isaías 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Hashem somos por señales y presagios en Israel, de parte de Hashem y de los ejércitos que moran en el monte de Sion. Salmo 125. Dice, los que confían en Hashem son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. Entonces, de una forma o de otra forma, Dios nos está diciendo que prestáramos oído, porque el ser humano en su naturaleza caída está propenso a oír mal y oye muy ligeramente.
Entonces por eso no, y quizás hasta el día de hoy no han podido comprender muchos que la sillón de la que está hablando el Señor no pertenece a este mundo. Pero ellos están mirando las cosas terrenalmente, están buscando ser el tesoro especial, pero aquí en esta tierra. Terrenalmente. Aquí en esta tierra están buscando, donde todas las cosas son corruptibles y no permanecen para siempre. Por eso entonces es bueno que nosotros siempre estemos mirando con los ojos de nuestro Dios, con la mente de nuestro Señor Yehoshua, la cual Él nos dio, para que no caigamos fácilmente en conceptos errados que continuamente se transmiten también hasta el día de hoy y muchas veces nos sacan del camino correcto. Entonces todos tenemos que estar igualmente atentos a eso, escudriñando las Escrituras cada vez para ver que las cosas del Señor sean como el debido proceso nos enseña. Bueno, chau a tu hermano. Nos despedimos aquí.